Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo mis propios padres intentaron robarme la herencia más importante de mi vida. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi abuela Rosa falleció a los 87 años, dejándome su querida finca en las montañas de Guadalajara. Era una propiedad de 50 hectáreas con una casa colonial del siglo XVIII, olivares centenarios y una vista espectacular del valle. Mi abuela había sido muy clara en su testamento. La finca era para mí, su nieta, favorita, porque sabía que la amaría y cuidaría como ella lo había hecho durante más de 40 años. Desde pequeña, yo había pasado todos mis veranos en esa finca. Mi abuela me enseñó a cuidar los olivos, a cocinar en el horno de leña, a reconocer las plantas medicinales que crecían salvajes en los campos. Esos fueron los momentos más felices de mi infancia, mientras mis padres trabajaban en la Ciudad de México, construyendo su imperio de bienes raíces. Yo corría descalza por los senderos de Mimensientons, tierra, ayudaba a mi abuela a recoger huevos de las gallinas, y me quedaba dormida escuchando el sonido de los grillos y las lechuzas. Mi abuela Rosa había comprado la finca en los años 70, cuando todavía era joven y viuda. Había trabajado día y noche para pagarla, vendiendo los productos de la tierra en el mercado local, criando animales, haciendo conservas caseras. Era una mujer fuerte y decidida, que nunca se doblegó ante las dificultades. Cuando yo tenía 16 años, me llevó a caminar por toda la propiedad y me dijo: «Clara, algún día todo esto será tuyo, pero no porque sea tu abuela, sino porque eres la única que realmente entiende lo que significa este lugar. Tus padres solo ven números, pero tú ves el alma de la tierra». Mis padres, Roberto y Carmen Martínez, nunca habían mostrado interés por la finca. De hecho, siempre se quejaban cuando tenían que visitarla. Decían que era demasiado rústica, que no tenía las comodidades modernas, que el camino de acceso era peligroso. Mi madre siempre comentaba que era un desperdicio mantener tanto terreno sin desarrollar, que se podría construir un complejo turístico o vender parcelas para casas de verano. Mi padre asentía, calculando mentalmente cuánto dinero se podría obtener. Cuando mi abuela murió en febrero de 2021, el funeral fue pequeño pero emotivo. Yo lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo había perdido a la persona que más amaba, sino que sabía que una parte de mi infancia se había ido para siempre. El notario leyó el testamento una semana después. Como esperaba, la finca era mía. También había heredado algunos ahorros, unas joyas y los muebles antiguos de la casa. Mis padres recibieron una cantidad menor de dinero y algunos objetos personales. Recuerdo perfectamente la cara de mis padres cuando el notario anunció que yo era la heredera principal. Mi madre palideció y mi padre apretó los puños. No dijeron nada en ese momento, pero pude ver la furia en sus ojos. Después, en el coche, comenzaron los reproches. «Es injusto», decía mi madre. «Nosotros somos sus hijos, no tú. ¿Por qué una nieta tiene que recibir más que los hijos? Esa vieja siempre te consintió demasiado», añadió mi padre. «No tienes ni idea de cómo manejar una propiedad tan grande. Vas a arruinarla». Yo traté de mantener la calma. Les expliqué que mi abuela había tomado esa decisión porque sabía que yo cuidaría la finca como ella hubiera querido, que no tenía planes de venderla o desarrollarla, sino de preservarla, que tal vez algún día podría convertirla en una casa rural o un retiro ecológico, pero siempre manteniendo su esencia. «Eres una soñadora», me gritó mi madre. «¿Tienes idea de cuánto cuesta mantener una propiedad así? Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. En 5 años estarás en bancarrota». Durante los siguientes meses, mis padres no dejaron de presionarme para que vendiera la finca. Me llamaban todas las semanas con nuevas propuestas. Habían contactado a varios desarrolladores inmobiliarios que estaban interesados en comprar la tierra. Me mostraban cifras astronómicas que, según ellos, me permitirían vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar. Yo me mantuve firme en mi decisión. Había dejado mi trabajo en la ciudad y me había mudado a la finca. Estaba aprendiendo sobre agricultura orgánica, restaurando poco a poco la casa, mejorando los sistemas de riego. Era trabajo duro, pero me sentía más feliz y realizada que nunca en mi vida. Los fines de semana recibía visitantes de la ciudad que buscaban un escape del estrés urbano. Estaba empezando a generar algunos ingresos con turismo rural. La tensión familiar se volvió insoportable. Mis padres dejaron de invitarme a las reuniones familiares. Cuando yo los visitaba, me trataban con frialdad y hacían comentarios despectivos sobre mi nueva vida. Viviendo como una campesina,
decía mi madre, desperdiciando tu educación universitaria, añadía mi padre. Diciembre de 2021, decidí tomarme un descanso. Una amiga me invitó a pasar las vacaciones navideñas en España. Yo había estado trabajando intensamente en la finca durante casi un año y pensé que me haría bien un cambio de aires. Le pedí a mi primo Javier, que vivía en Guadalajara, que pasara de vez en cuando por la finca para revisar que todo estuviera en orden. El viaje a España fue maravilloso. Visité fincas rurales similares a la mía, aprendí nuevas técnicas de cultivo, conocí a otros jóvenes que habían decidido dejar la ciudad para vivir en el campo. Me sentí inspirada y motivada. Tenía muchos planes para implementar cuando regresara, pero cuando llegué al aeropuerto de Guadalajara, el 10 de enero de 2022, mi primo Javier me estaba esperando con una cara que no presagiaba nada bueno. Clara, me dijo tomándome del brazo, tenemos que hablar. Ha pasado algo muy grave con la finca. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Había habido un incendio? ¿Un robo? ¿Algún accidente con los animales? ¿Qué pasó? Le pregunté. Tus padres vendieron la finca, me dijo directamente, sin rodeos. Por un momento no entendí lo que me estaba diciendo. Era imposible. La finca era mía. Tenía todos los documentos. Había hecho el cambio de propietario ante notario. Eso es imposible, Javier. La finca está a mi nombre. Clara, lo siento mucho. No sé cómo lo hicieron, pero la semana pasada llegaron unos hombres con máquinas y empezaron a demoler la casa. Cuando fui a Minet Center preguntar qué estaba pasando, me mostraron documentos de venta. Tu nombre no aparece por ninguna parte. Sentí como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. No podía respirar. Mi primo me llevó a su coche y durante el trayecto a la finca me fue explicando lo que había visto. Los nuevos propietarios habían cortado todos los olivos centenarios, habían derribado la casa colonial donde había vivido mi abuela durante décadas, habían nivelado el terreno y estaban preparándolo para construir un complejo de condominios de lujo. Cuando llegamos al lugar donde había estado mi refugio, mi hogar, mi herencia más preciada, no pude reconocer nada. Era como si hubieran borrado de la faz de la tierra todos los recuerdos de mi infancia, todos los sueños de mi futuro. Solo quedaba tierra removida, escombros y máquinas constructoras. Me quedé allí parada, llorando, hasta que mi primo me convenció de que regresáramos a la ciudad. Esa noche no pude dormir. No podía entender cómo mis propios padres habían sido capaces de hacerme algo así. No solo me habían robado mi herencia, sino que habían destruido un lugar lleno de historia y significado. Al día siguiente fui directamente a la oficina de mis padres. Habían fundado una empresa constructora que se había vuelto muy exitosa en los últimos años. Cuando entré a la recepción, la secretaria me reconoció y me saludó con cariño, sin saber nada de lo que había pasado. Clara, qué sorpresa verte por aquí. Tus padres no me dijeron que habías regresado de España. ¿Están en sus oficinas?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. Sí, están en una reunión. Pero puedes pasar. Abrí la puerta de la sala de juntas sin tocar. Mis padres estaban sentados alrededor de una mesa grande con varios hombres trajeados, revisando planos y documentos. Cuando me vieron, mi madre se puso pálida, y mi padre se levantó inmediatamente. Clara, ¿qué haces aquí? Pensé que regresabas la próxima semana. ¿Qué hicieron?, les pregunté, directamente, sin saludar a nadie más. ¿Cómo vendieron mi finca? Hubo un silencio incómodo. Los hombres trajeados se miraron entre ellos, claramente sintiendo la tensión familiar. ¿Podrían darnos un momento a solas?, le preguntó mi padre a los inversionistas. Ellos recogieron sus cosas rápidamente y salieron de la sala. Cuando quedamos solos, mi madre fue la primera en hablar. Clara, siéntate, podemos explicarte todo. No quiero sentarme. Quiero que me expliquen cómo es posible que hayan vendido una propiedad que no era suya. Mi padre suspiró profundamente antes de responder. Mira, Clara, sabíamos que te ibas a molestar, pero tomamos la decisión que era mejor para toda la familia. Esa finca era una carga financiera enorme. Los impuestos, el mantenimiento, los seguros. Tú no tienes experiencia en manejar propiedades tan grandes. Era solo cuestión de tiempo antes de que te vieras obligada a venderla de todas formas. Pero no era su decisión, les grité. Era mía. Mi abuela me la dejó a mí. Tu abuela estaba senil cuando hizo ese testamento, dijo mi madre con una frialdad que me heló la sangre. Nosotros somos sus hijos legítimos. Teníamos derecho a cuestionar esa decisión. ¿Cómo lo hicieron?, insistí. Quiero saber exactamente cómo falsificaron los documentos para robarme. Mi padre se acercó a su escritorio y sacó una carpeta llena de papeles. No falsificamos nada, Clara. Contratamos a los mejores abogados de la ciudad. Encontraron irregularidades en el 1900 testamento de tu abuela. Resulta que el notario que lo redactó había cometido varios errores técnicos. No había seguido el procedimiento correcto para las herencias de propiedades rurales. Técnicamente,
el testamento era inválido. Eso es mentira, les dije, aunque sentía que mi voz temblaba. No es mentira, respondió mi madre. Tenemos todas las sentencias judiciales. El tribunal declaró nulo el testamento original y aplicó la ley de sucesión intestada. Como nosotros somos los hijos directos, tenemos derecho a heredar antes que los nietos. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me incluyeron en el proceso legal? Porque sabíamos que te ibas a oponer irracionalmente, dijo mi padre. Y porque estabas en España. Era mejor resolver todo rápidamente para evitar complicaciones. ¡Me robaron!, les grité. Son unos ladrones. No te robamos nada, respondió mi madre firmemente. Recuperamos lo que legalmente nos correspondía. Tu abuela no tenía derecho a dejarte todas esa propiedad cuando nosotros, sus hijos, estamos vivos. ¿Y ya la vendieron? ¿Ya destruyeron todo? Sí, confirmó mi padre. Era lo mejor. Obtuvimos un precio excelente. Los compradores van a desarrollar un proyecto residencial de alto nivel que va a generar muchos empleos en la región. ¿Cuánto obtuvieron? 12 millones de pesos, dijo mi padre con orgullo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 12 millones de pesos, una fortuna que mis padres habían obtenido destruyendo el lugar más importante de mi vida. ¿Y mi parte? Mis padres se miraron incómodos. Clara, tú no tienes parte, dijo mi madre finalmente. La herencia fue declarada nula. Según la ley, tú no tienes derecho a nada. Pero, añadió mi padre rápidamente, como sabemos que esto ha sido difícil para ti, estamos dispuestos a darte 200,000 pesos para que te rehagas la vida. 200,000 pesos, el 1.6% de lo que habían obtenido por vender mi herencia. Era el insulto final. No quiero su dinero, les dije. Quiero mi finca. La finca ya no existe, Clara, me dijo mi madre con una sonrisa cruel. Es hora de que madures y aceptes la realidad. Salí de esa oficina sintiéndome completamente traicionada y humillada. No solo había perdido mi herencia, sino que había descubierto que mis propios padres eran capaces de una crueldad que nunca había imaginado. Habían calculado fríamente cómo despojarme de lo que mi abuela había querido que fuera mío. Habían esperado a que yo estuviera fuera del país para ejecutar su plan. Habían destruido un lugar con más de 200 años de historia para convertirlo en un desarrollo inmobiliario genérico. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Patricia, que era abogada. Le conté toda la historia entre lágrimas. Ella me escuchó pacientemente y después me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Clara, lo que te hicieron tus padres es legal, pero eso no significa que sea irreversible. Si realmente hubo irregularidades en el procedimiento, si no te notificaron correctamente sobre el proceso legal, si hubo fraude o colusión, todavía puedes pelear. ¿Tú crees?, le pregunté con un hilo de esperanza. Creo que necesitas contratar a los mejores abogados especializados en derecho sucesorio que puedas encontrar, y necesitas estar preparada para una batalla legal que puede durar años. No tengo dinero para contratar abogados caros. ¿Tienes algún ahorro? Tengo unos 300,000 pesos que me quedaron de la herencia menor de mi abuela. Es un buen inicio. Busca abogados que trabajen con honorarios contingentes. Hay firmas que aceptan casos difíciles a cambio de un porcentaje de lo que recuperen. Al día siguiente comencé mi búsqueda. Consulté con 7 despachos diferentes durante las siguientes 2 semanas. La mayoría me dijeron que era un caso muy complicado, que las posibilidades de éxito eran mínimas, que sería muy costoso. Pero finalmente encontré a los abogados perfectos, el despacho Herrera & Asociados, especializado en litigios sucesorios complejos. La licenciada Carmen Herrera era una mujer de 50 años, con más de 20 años de experiencia en casos similares. Cuando le conté mi historia, se mostró indignada. Clara, lo que te hicieron tus padres es técnicamente legal, pero éticamente reprensible, y hay varios aspectos del proceso que me parecen irregulares, como cuáles. Primero, el hecho de que no te hayan notificado del proceso de impugnación del testamento. Aunque estuvieras en el extranjero, tienen la obligación legal de localizarte y notificarte que están cuestionando tu herencia. Segundo, me parece muy sospechoso que el tribunal haya aceptado la impugnación tan rápidamente sin una investigación más profunda. Tercero, el hecho de que hayan vendido la propiedad inmediatamente después
Sugiere que había un plan preestablecido. ¿Eso significa que puedo recuperarla? Significa que podemos pelear. No te puedo prometer que vamos a ganar, pero sí te puedo asegurar que vamos a investigar cada detalle de este proceso hasta encontrar las irregularidades. Firmé un contrato con el despacho Herrera Herencia antes incluso de que mi abuela muriera. Además, el abogado que había representado a mis padres en la impugnación del testamento era socio del bufete que representaba a los compradores. Esto constituía un claro conflicto de intereses que debería haber descalificado todo el proceso. Pero lo más grave de todo era que habían falsificado mi firma en varios documentos. Habían presentado ante el tribunal un documento donde, supuestamente yo, renunciaba a mi derecho a ser notificada del proceso de impugnación, porque estaba de acuerdo con que la herencia fuera redistribuida según la ley. Por supuesto, yo nunca había firmado tal documento. Con todas estas evidencias, la licenciada Herrera presentó una demanda por nulidad absoluta de todo el proceso de impugnación del testamento. También demandamos a los compradores por haber participado en una transacción fraudulenta y pedimos una indemnización por daños y perjuicios. Cuando mis padres se enteraron de que los había demandado, vinieron a buscarme a mi apartamento. Estaban furiosos. «¿Cómo te atreves a demandarnos?», me gritó mi madre. «Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me robaron». Les respondí. «No te robamos nada», insistió mi padre. «Todo lo que hicimos fue legal pero basado en fraude». Les dije. «Tengo pruebas de todo. Los precontratos, el conflicto de intereses, la falsificación de mi firma». Vi cómo mi padre palideció cuando mencioné la falsificación. «No sé de qué hablas», me dijo, pero su voz temblaba. «El análisis grafológico va a demostrar que ustedes falsificaron mi firma en el documento de renuncia a notificación. Eso es un delito penal». Mi madre comenzó a llorar. «Clara, por favor, somos tu familia. Podemos llegar a un acuerdo. Te damos la mitad del dinero de la venta y todos felices». «No quiero su dinero», les dije firmemente. «Quiero que se haga justicia. La finca ya no existe», me gritó mi padre. «Está destruida. No puedes recuperar algo que ya no está, pero sí puedo conseguir que los responsables paguen por lo que hicieron». El proceso legal duró 2 años más. Fueron 2 años de audiencias, de testimonios, de peritajes, de investigaciones. Mis padres contrataron a los abogados más caros de México para defenderse. Gastaron una fortuna tratando de ocultar las evidencias de su fraude. Durante ese tiempo, mi relación con el resto de mi familia se deterioró completamente. Mis tíos y primos tomaron partido por mis padres. Me acusaban de ser una desagradecida que había demandado a sus propios padres por dinero. Solo mi primo Javier me apoyó, siendo testigo de cómo habían destruido la finca sin avisarme. Hubo momentos en que quise rendirme. El proceso era agotador emocional y financieramente, pero cada vez que pensaba en mi abuela Rosa, en cómo había trabajado toda su vida para construir esa finca, en cómo me había enseñado a amar la tierra, encontraba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, en abril de 2024, llegó el día del veredicto final. El tribunal falló completamente a mi favor. Declararon nulo todo el proceso de impugnación del testamento por haberse basado en fraude y falsificación de documentos. Reconocieron que yo era la legítima heredera de la finca, según la voluntad de mi abuela. Condenaron a mis padres a pagarme una indemnización de 15 millones de pesos, el valor actual de la propiedad más los daños y perjuicios. También condenaron a los compradores a pagar 5 millones adicionales por haber participado en una transacción fraudulenta, 20 millones de pesos, más del doble de lo que mis padres habían obtenido por vender mi herencia. Pero el dinero, aunque importante, no era lo único que había ganado. El tribunal también ordenó que se inscribiera en el registro público de la propiedad una nota permanente, explicando que la venta de la finca había sido fraudulenta. Esto significaba que cualquier desarrollo futuro en ese terreno estaría siempre marcado por esa historia de injusticia. Además, y esto fue lo más satisfactorio, el juez ordenó una investigación penal contra mis padres por falsificación de documentos. Aunque finalmente no fueron a prisión, llegaron a un acuerdo con la fiscalía pagando una multa adicional. Quedaron con antecedentes penales que afectaron gravemente su negocio de construcción. Cuando salí del tribunal ese día, después de casi 3 años de lucha legal, me sentí victoriosa pero también profundamente triste. Había ganado la batalla, había obtenido justicia, pero había perdido a mi familia para siempre. Mis padres nunca me perdonaron por haberlos demandado. El resto de la familia me siguió considerando una traidora. Con el dinero de la indemnización, compré una finca similar en las montañas de Oaxaca. No era el mismo lugar donde había pasado mi infancia, pero tenía el mismo tipo de paisaje, los mismos olivares,
la misma paz que había amado en la propiedad de mi abuela. Construí una casa nueva respetando el estilo colonial tradicional, planté árboles frutales, establecí un jardín de plantas medicinales. También establecí la Fundación Rosa Martínez en honor a mi abuela, dedicada a ayudar a otras personas que han sido víctimas de fraudes en herencias familiares. Con parte del dinero de la indemnización, financio asesoría legal gratuita para personas que no tienen recursos para pelear contra injusticias similares. 3 años. Después de la sentencia, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Mi finca en Oaxaca se ha convertido en un retiro ecológico exitoso que recibe visitantes de todo el mundo. Tengo una pareja maravillosa que comparte mi amor por la vida rural. He logrado crear la vida que mi abuela había soñado para mí. Mis padres perdieron todo. Su empresa de construcción quebró debido a los escándalos legales y las multas que tuvieron que pagar. Tuvieron que vender su casa en la ciudad para cubrir sus deudas legales. La última vez que supe de ellos, estaban viviendo en un apartamento pequeño, con sus ahorros agotados y su reputación arruinada. ¿Siento pena por ellos? Honestamente no. Ellos tomaron la decisión de traicionar a su propia hija por dinero. Calcularon fríamente cómo robarme lo que más amaba en el mundo. Destruyeron un lugar lleno de historia y significado por pura codicia. Las consecuencias de sus acciones eran inevitables. Lo que más me duele no es la traición, sino saber que mi abuela, Rosa, habría estado profundamente decepcionada de sus propios hijos. Ella había trabajado toda su vida para construir algo hermoso y permanente, algo que trascendiera las generaciones. Mis padres lo destruyeron todo en unos pocos meses, por unos millones de pesos que finalmente perdieron. Pero su plan fracasó completamente. No solo no se quedaron con el dinero, sino que terminaron pagando mucho más de lo que habían obtenido. Y yo, la nieta soñadora, que según ellos no sabía manejar propiedades, terminé con más tierra, más dinero y más éxito del que ellos jamás tuvieron. La justicia a veces tarda, pero llega, y cuando llega, es implacable con quienes traicionan la confianza de su propia familia. Mi historia es una prueba de que vale la pena pelear por lo que es justo, sin importar cuán poderosos sean quienes te han hecho daño. Hoy, mientras escribo esta historia desde la terraza de mi nueva finca, viendo el atardecer sobre los olivos que planté en honor a mi abuela Rosa, sé que ella estaría orgullosa de mí, no solo porque recuperé lo que me correspondía, sino porque lo hice con dignidad, con determinación y sin rendirme nunca. La herencia que me robaron ya no existe, pero la justicia que obtuve valió cada lágrima, cada peso gastado en abogados, cada noche de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Al final, no solo recuperé mi herencia, la multipliqué, y más importante aún, demostré que nadie, ni siquiera la propia familia, puede robarte tus sueños si tienes el valor de pelear por ellos. Esta es mi historia de cómo mis padres vendieron la finca que heredé sin avisarme, y cómo contraté abogados y no solo la recuperé, sino que obtuve una victoria más completa de la que jamás había imaginado, porque a veces, cuando te quitan todo injustamente, el universo te devuelve el doble. Pero la historia no termina ahí. Lo que no esperaba era que mi victoria legal tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de mi familia. 6 meses después de la sentencia, recibí una llamada inesperada de la licenciada Herrera. «Clara, tengo noticias importantes», me dijo con emoción en la voz. «Tu caso ha sentado un precedente legal muy importante. Hemos recibido más de 50 consultas de personas en situaciones similares a la tuya. Resulta que mi caso había sido ampliamente reportado en los medios especializados en derecho. La combinación de fraude familiar, falsificación de documentos y conflicto de intereses había creado una nueva jurisprudencia que otros abogados estaban usando para casos similares. Mi historia se había convertido en una referencia legal para víctimas de fraudes sucesorios. Una de esas consultas me impactó profundamente. Se trataba de María Clara Vázquez, una mujer de 60 años de Puebla, cuya historia era prácticamente idéntica a la mía. Sus hermanos habían vendido la casa familiar que ella había heredado de su madre, usando tácticas legales similares a las de mis padres. La diferencia era que María Clara no tenía recursos económicos para contratar abogados. «Quiero ayudarla», le dije a la licenciada Herrera inmediatamente. «Clara, sé que tienes buen corazón, pero estos casos son muy costosos. No puedes financiar a todas las víctimas de fraude sucesorio del país». «No a todas», le respondí, «pero sí a esta». Decidí financiar completamente el caso de María Clara a través de mi fundación. Era una inversión emocional más que económica. Quería demostrar que la justicia no debería ser un privilegio solo para quienes pueden pagarla. El caso de María Clara resultó ser aún más complejo que el mío. Sus hermanos
No solo habían vendido la casa, sino que habían falsificado la muerte de su madre para acelerar el proceso de herencia. Habían sobornado a un funcionario del registro civil para que emitiera un acta de defunción falsa 6 meses antes de la muerte real, lo que les dio tiempo para manipular todos los documentos sucesorios. Cuando María Clara se enteró de lo que habían hecho, sus hermanos, ya había pasado demasiado tiempo para impugnar la venta a través de los canales legales normales. Pero mi precedente legal le permitió presentar una demanda por fraude civil y criminal que, de otra manera, hubiera sido imposible. Durante el proceso legal de María Clara, algo inesperado sucedió. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir su historia y mencionaron constantemente mi caso como el precedente que había hecho posible su demanda. Suddenly, me encontré convertida en una especie de símbolo de la lucha contra la corrupción familiar. Periodistas de varios estados me contactaron para entrevistas. Querían saber más detalles de mi historia, mi proceso legal, mis motivaciones para crear la fundación. Al principio me resistía a la publicidad, pero pronto me di cuenta de que mi historia podría servir para educar a otras personas sobre sus derechos sucesorios. La primera entrevista televisiva que di fue en un programa matutino nacional. La conductora, una mujer llamada Ana Cristina Morales, había investigado mi caso exhaustivamente. Clara, me preguntó durante la entrevista, ¿nunca pensaste en simplemente aceptar el dinero que te ofrecían tus padres y evitar todo este proceso legal? Nunca, le respondí sin dudarlo. No se trataba del dinero, se trataba de la justicia, de honrar la memoria de mi abuela, de demostrar que nadie tiene derecho a robarte tus sueños, sin importar quién sea. Pero perdiste a tu familia en el proceso. Perdí a personas que se hacían llamar mi familia, pero que actuaron como enemigos. Una familia real no traiciona, no miente, no roba. Lo que perdí fueron vínculos tóxicos que me impedían ser realmente feliz. Esa entrevista se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron mi historia, muchas de ellas relatando situaciones similares que habían vivido con sus propias familias. Me llegaron cientos de mensajes de apoyo, pero también decenas de solicitudes de ayuda de personas que habían sido víctimas de fraudes familiares similares. Fue entonces cuando decidí expandir significativamente mi fundación. Con parte del dinero de la indemnización, contraté a un equipo de abogados especializados en derecho sucesorio y abrimos oficinas en 5 estados diferentes. Nuestro objetivo era ofrecer asesoría legal gratuita a víctimas de fraudes familiares que no tuvieran recursos para defenderse. El primer año de operación completa de la fundación, atendimos 230 casos. De esos, logramos resoluciones favorables en el 80%. Recuperamos más de 50 millones de pesos en propiedades y compensaciones para nuestros clientes. Pero más importante que el dinero, habíamos devuelto la esperanza a familias que habían perdido todo. Uno de los casos más memorables fue el de los hermanos González de Michoacán. Su padre había muerto dejándoles una fábrica de muebles que había construido durante 30 años. El hermano mayor, Carlos, había manipulado los documentos para quedarse con el 100% de la empresa, dejando a sus 3 hermanos menores sin nada. Cuando llegaron a nuestra fundación, llevaban 2 años tratando de resolver el problema sin éxito. Carlos había usado su posición como administrador de la empresa para ocultar activos y manipular la contabilidad. Además, había sobornado al notario encargado de la sucesión para que declarara que los demás hermanos habían renunciado voluntariamente a su herencia. Nuestro equipo legal descubrió que Carlos había estado planeando este fraude desde años antes de la muerte de su padre. Había creado empresas fantasma para transferir activos de la fábrica, había falsificado la firma de sus hermanos en múltiples documentos y había amenazado a testigos potenciales para que no declararan en su contra. El proceso legal duró 8 meses, pero finalmente logramos que el tribunal declarara nula toda la sucesión y ordenara una nueva distribución equitativa de la herencia. Carlos fue condenado a prisión por fraude y falsificación y tuvo que devolver todos los activos que había robado más una compensación adicional por daños. Cuando vi a los 3 hermanos menores llorando de alegría en el tribunal, supe que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. No se trataba solo de mi propia justicia, sino de crear un sistema donde las víctimas de traición familiar pudieran tener una oportunidad real de defenderse. Pero no todos nuestros casos terminaron bien. Recuerdo particularmente el caso de don Aurelio Ramírez, un campesino de 80 años de Jalisco. Sus hijos habían vendido su rancho de 100 hectáreas, mientras él estaba hospitalizado por una emergencia cardíaca. Cuando don Aurelio se recuperó y regresó a su casa, encontró que ya no tenía hogar. Los hijos de don Aurelio
Habían usado su poder notarial médico para firmar la venta del rancho. Técnicamente, todo era legal porque el poder había sido otorgado para tomar decisiones en caso de incapacidad médica, pero moralmente era una traición absoluta. Luchamos durante un año tratando de anular esa venta, pero los tribunales determinaron que el poder notarial había sido usado dentro de los límites legales. Don Aurelio murió 6 meses después de perder el caso, y siempre creí que murió de tristeza más que de enfermedad. Ese caso me enseñó que, aunque la ley había evolucionado gracias a precedentes como el mío, todavía había muchos vacíos legales que permitían que familias inescrupulosas abusaran de sus parientes mayores. Decidí que mi fundación también necesitaba trabajar en el ámbito legislativo, proponiendo reformas legales que protegieran mejor a las víctimas de fraude familiar. Contraté a un equipo de cabilderos y comenzamos a trabajar con legisladores de varios estados para proponer nuevas leyes de protección sucesoria. La Ley Clara Martínez, como la prensa comenzó a llamarla, establecía nuevos requisitos para las ventas de propiedades heredadas, incluyendo periodos de espera obligatorios y notificación a todos los herederos potenciales, sin importar su ubicación geográfica. El proceso legislativo fue lento y frustrante. Muchos legisladores consideraban que era un problema de familia, que no requería intervención del Estado. Otros argumentaban que nuevas regulaciones harían más difícil las transacciones inmobiliarias legítimas, pero gradualmente, con la ayuda de los medios y el apoyo de víctimas de fraude sucesorio de todo el país, logramos que la propuesta ganara momentum político. El caso que finalmente convenció a los legisladores fue el de la familia Herrera de Sonora. Don Rodrigo Herrera era un exitoso empresario que había construido una cadena de restaurantes familiar. Cuando murió a los 70 años, dejó un testamento muy específico distribuyendo la empresa entre sus 4 hijos, pero su esposa, doña Carmen, no estaba satisfecha con la división. Doña Carmen contrató abogados especialistas en impugnar testamentos y logró que un tribunal declarara que su esposo había estado mentalmente incapacitado cuando escribió su último testamento. Como evidencia, presentaron testimonios pagados de empleados que dijeron que don Rodrigo había estado actuando extraño en sus últimos años. Con el testamento anulado, doña Carmen heredó todo como esposa sobreviviente. Inmediatamente vendió toda la empresa a una corporación estadounidense por $40 millones y se mudó a Miami con el dinero. Los 4 hijos se quedaron sin nada y cientos de empleados perdieron sus trabajos cuando la corporación cerró los restaurantes para desarrollar los terrenos. Este caso causó indignación nacional, no solo porque una familia había perdido su herencia, sino porque toda una comunidad había sufrido las consecuencias económicas. Los medios cubrieron la historia extensamente, y finalmente, la presión pública convenció al Congreso de aprobar una versión modificada de la Ley Clara Martínez. La nueva ley establecía varios requisitos importantes. Cualquier impugnación de testamento requería evidencia médica independiente de incapacidad mental. Todos los herederos nombrados debían ser notificados del proceso sin importar su ubicación, y las ventas de propiedades heredadas tenían un periodo de espera de 6 meses, durante el cual otros herederos podían presentar objeciones. Cuando el presidente firmó la ley en una ceremonia en Los Pinos, me invitaron como invitada de honor. Estar ahí, viendo cómo mi historia personal se había convertido en una protección legal para millones de mexicanos, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Durante mi discurso en la ceremonia, dije algo que se citó ampliamente en los medios. Esta ley no se trata de venganza contra familias traicioneras, se trata de proteger el derecho fundamental de cada mexicano a que se respete la voluntad de sus seres queridos después de la muerte. Se trata de asegurar que el amor y el trabajo de toda una vida no puedan ser robados por la codicia. La aprobación de la ley marcó un nuevo capítulo en mi vida. Mi fundación comenzó a recibir casos de todo el país, muchos de ellos ahora más fáciles de ganar, gracias a las nuevas protecciones legales. También comenzamos a ofrecer servicios preventivos, ayudando a personas mayores a estructurar sus testamentos de manera que fueran más difíciles de impugnar. 2 años después de la aprobación de la ley, me casé con David Morales, un abogado especializado en derechos humanos que había conocido durante una conferencia sobre justicia social. David había quedado impresionado por mi historia y mi trabajo con la fundación, y gradualmente nuestra relación profesional se había convertido en algo personal. David decidió unirse a mi fundación como director legal, y juntos expandimos nuestros servicios para incluir casos de fraude inmobiliario en general, no solo fraudes familiares. Muchas de las tácticas que habían usado mis padres
eran comunes en otros tipos de estafas inmobiliarias, y nuestro expertise podía ayudar a más víctimas. Nuestro trabajo comenzó a llamar la atención internacional. Recibimos invitaciones para hablar en conferencias de derecho sucesorio en España, Argentina y Colombia. Mi historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho de varios países latinoamericanos. En una conferencia en Buenos Aires, conocí a Isabella Rossi, una abogada italiana cuya madre había sido víctima de un fraude similar por parte de sus hermanos. Isabella había estado siguiendo mi caso y quería crear una fundación similar en Europa. Clara, me dijo durante un almuerzo en Buenos Aires, tu historia ha inspirado a víctimas de fraude familiar en todo el mundo. Creo que necesitamos crear una red internacional para compartir estrategias legales y apoyarnos mutuamente. Así nació la Red Internacional de Justicia Sucesoria, una organización que conecta fundaciones y organizaciones de varios países que trabajan con víctimas de fraude familiar. Hoy tenemos miembros en 18 países y hemos ayudado a desarrollar legislación protectora en 7 jurisdicciones diferentes. 5 años después de mi victoria legal, recibí una llamada que no esperaba. Era mi primo Javier. Clara, me dijo con voz nerviosa, tengo que decirte algo sobre tus padres. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Aunque había cortado toda comunicación con mis padres desde el juicio, a veces me preguntaba cómo estaban. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tu papá está muy enfermo. Cáncer de pulmón en etapa avanzada. Los doctores dicen que le quedan pocos meses. Sentí una mezcla extraña de emociones, tristeza, enojo, confusión. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi padre. Y mi mamá está cuidándolo. Clara, están muy mal económicamente. Perdieron todo después del juicio. Están viviendo en una casa de asistencia pública. ¿Por qué me dices esto, Javier? Porque tu papá quiere verte. Ha estado preguntando por ti. Creo que quiere pedirte perdón antes de morir. Esa noche no pude dormir. David me encontró en la terraza a las 3 de la mañana, mirando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, me preguntó. En si debería ir a ver a mi papá. ¿Qué te dice tu corazón? Que estoy enojada con él, que me traicionó, que no merece mi perdón, pero también me dice que es mi papá y que tal vez necesite cerrar ese capítulo de mi vida. No tienes que decidir ahora, me dijo David, abrazándome. Pero recuerda que perdonar no significa aceptar lo que hicieron. Perdonar significa liberar el peso del resentimiento para que tú puedas seguir adelante. Una semana después, decidí ir a verlo. La casa de asistencia estaba en un barrio pobre de la Ciudad de México. Era un edificio viejo y descuidado, muy diferente de la casa lujosa donde mis padres habían vivido durante años. Cuando entré a la habitación de mi padre, casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso, tenía la piel amarillenta y parecía haber envejecido 20 años en los últimos 5. Clara, me dijo con voz débil cuando me vio. Gracias por venir. Mi madre estaba sentada en una silla al lado de la cama. Cuando me vio, comenzó a llorar. Clara, hija, perdónanos, me dijo. Perdónanos por todo. Me senté en la única silla disponible y por un momento no supe qué decir. ¿Por qué?, les pregunté finalmente. ¿Por qué me hicieron eso? Mi padre cerró los ojos antes de responder. Por codicia, admitió. Por pura codicia. Vimos todo ese dinero y pensamos que te lo merecíamos más que tú. Pensamos que eras joven, que te recuperarías fácilmente, que nosotros necesitábamos más la seguridad económica. ¿Y valió la pena?, les pregunté. No, respondió mi madre inmediatamente. Perdimos todo. El dinero, la empresa, nuestra reputación y lo más importante, perdimos a nuestra hija. No valió nada la pena. Clara, me dijo mi padre tomando mi mano con la suya, que temblaba débilmente. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero quiero que sepas que me he arrepentido cada día desde entonces. No un solo día ha pasado sin que piense en lo que te hicimos, y me enorgullece lo que has logrado, añadió mi madre. La fundación, la ley nueva, todas las personas que has ayudado. Convertiste nuestra traición en algo hermoso, en algo que ayuda a otros. Eso habla de quién eres realmente. Pasé 2 horas con ellos esa tarde. No fue una reconciliación completa. El daño había sido demasiado profundo para eso, pero fue un cierre. Les dije que los perdonaba, no por ellos, sino por mi propia paz mental. También les dije que nunca podríamos volver a tener la relación que habíamos tenido antes, pero que no les deseaba mal. Mi padre murió 3 semanas después. Fui a su funeral, pero no hablé con muchos familiares. La mayoría de ellos seguían considerándome como la hija ingrata que había demandado a sus propios padres. Solo Javier y unos pocos primos me saludaron. Durante el sepelio, mientras veía el ataúd de mi padre, reflexioné sobre todo lo que
Había pasado. Su traición había sido dolorosa, pero paradójicamente había sido el catalizador para la mejor parte de mi vida. Si no hubiera luchado contra la injusticia que me hicieron, nunca habría creado mi fundación, nunca habría conocido a David, nunca habría ayudado a tantas otras víctimas. A veces las traiciones más grandes nos llevan a nuestros destinos más importantes. Hoy, 8 años después de que todo comenzara, mi vida está llena de propósito y significado. Mi fundación ha ayudado a más de 2000 familias a recuperar sus herencias robadas. La legislación que ayudamos a crear ha protegido a miles más de víctimas potenciales. David y yo tenemos 2 hijos pequeños que están creciendo en nuestra finca de Oaxaca, aprendiendo a amar la tierra como mi abuela me enseñó. Mi madre sigue viva, pero nuestra relación es cordial y distante. Nos vemos ocasionalmente en eventos familiares, pero nunca hemos recuperado la cercanía que teníamos antes. El perdón no siempre lleva a la reconciliación, y eso está bien. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero he aprendido que la justicia tiene muchas formas. La justicia legal me devolvió mi dinero y castigó a quienes me habían hecho daño. La justicia kármica hizo que mis padres perdieran todo lo que habían robado, pero la justicia más importante fue la que creé yo misma, convertir mi dolor en un propósito, mi victimización en una misión de ayudar a otros. Mi historia comenzó con una herencia, robada, pero se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en la historia de cómo una injusticia personal puede transformarse en un movimiento de justicia social, de cómo el dolor más profundo puede ser el semillero de la contribución más significativa. Cuando las personas me preguntan si me arrepiento de haber demandado a mis padres, siempre respondo lo mismo. Me arrepiento de que haya sido necesario, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque al final no se trataba solo de mi finca, ni de mi dinero, ni siquiera de mi dolor. Se trataba de establecer un principio, que la justicia debe prevalecer sobre los vínculos familiares cuando esos vínculos se han corrompido por la traición.